Emprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola a todos, los saluda Tulio Recomienda o Tulio Zuluaga. Bueno, voy a estar en Escuchando Ando hablando sobre todo lo que ha pasado alrededor de mi vida de emprendimiento, las caídas, los surgimientos y este fenómeno que es el Burger Master y los diferentes Masters. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Gerson. Ahí nos vemos en Escuchando Ando. Hoy les voy a enseñar a preparar mi receta secreta para hacer la mejor hamburguesa del mundo. Y voy a contarles todo. Un morrillo en el mercado bien grasosito que me lo molieran una sola vez, pecho y lagarto. Las cantidades que puse son de pecho y lagarto lo que me cabe entre el índice y el pulgar. De morrillo lo que me cabe entre el dedo anular y el pulgar también. Ahí está la combinación, empecé a mezclarlas muy bien las tres carnes. Buena sal gruesa, buena pimienta y volví a mezclar todo. Le di forma a mi hamburguesa sin apretar demasiado y un hundidito en la mitad para cuando se hinche en la plancha. Un poquito de aceite cuando estuvo bien caliente, hamburguesa a la plancha, más sal, más pimienta sin miedo y mucha paciencia. Cuando la vi cocida hasta la mitad del lateral, hora de darle vuelta. Unos minutos antes de sacarla ponemos el queso encima para que se vaya derritiendo. Luego enchumbamos el pancito artesanal, este es de mis amigos de Atelier, en mantequilla derretida y los llevamos a la plancha. Cuando estuvieron así de avellanaditos empecé a armar solo el pan, la carne y el queso. Arriba 2 pedacitos de tocineta, poquita porque es egoísta. Encima le puse unas cebollitas moradas que tenían agua con hielo para que estuvieran muy crujientes, un tomate fresco delgadito, un cogollo de lechuga y un chorrito de mi salsa secreta, la barbecue sweet de safrán, que es una delicia total. Y aquí está la hamburguesa perfecta. Claro. Escuchandoando.com. Bienvenidos a su podcast favorito sobre emprendimiento. Muy felices y contentos de estar acercándonos a los 200 episodios llenos de gente con muy buena energía y felices conociendo cualquier cantidad de emprendedores a los que les ha ido muy bien, otros fracasado, pero todo el mundo contando sus historias y haciendo una comunidad enorme llena de personas que enseñan, que comparten conocimiento, que comparten aventuras y de las cuales vamos a aprender todos los días. En un resumen rápido, por ejemplo, hoy estábamos haciendo una selección especial de emprendedores y teníamos a Jane Chaplin, la hija de Charles Chaplin, a Juan Gozaín, estoy hablando de emprendedores de la costa, estaba Jairo Martínez también, como algunos de los emprendedores que hemos tenido, y el turno hoy es para un emprendedor que ha sido bien polifacético a lo largo de su vida y ha sido inquieto. Se trata de Tulio Zuluaga, a quien le doy la bienvenida. Hola, Tulio, un abrazo caluroso y fuerte. ¿Qué más, hermano? Bien, excelente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad, y gracias por darme la oportunidad de acercarme a toda tu gente a través de este maravilloso podcast. Algo sensacional que tiene Tulio es a lo que se dedica, que no hay que confundirlo con los críticos, porque la crítica, digamos que criticar es muy fácil y cualquiera lo hace. Pero ya lo que hace Tulio es compartir sus experiencias de vida y en este caso de el tema de la alimentación, no tanto como criticar por criticar. No, yo realmente soy, y suelo definirme así, y a la gente le da un poco de gracia, yo digo, bueno, soy un comelón profesional, pero más allá de eso, realmente lo que hago es tratar de buscar las mejores experiencias y contar las mejores experiencias gastronómicas. Y la crítica que ahora tú hablabas es muy válida, por supuesto, y a veces uno tiene que decir que hace falta un poco de crítica también en Colombia para que de repente lleguemos a un nuevo nivel gastronómico, pero no es lo que me compete a mí me compete descubrir buenos momentos, describirlos de una manera que tú, aún sin ir a visitar los lugares, puedas decir en un determinado momento, oye, parece mentira, pero al leer las palabras de Tulio siento como si estuviera dándole un mordisco a ese pedazo de carne, a ese chicharrón, a esa costilla de la que él está hablando. Es decir, trato de verdad llevar la experiencia un poquito más allá, con mucha más fuerza y con mucha más contundencia, para que las personas puedan vivir lo mismo que yo estoy viviendo, sin necesidad inclusive a veces de visitar los lugares, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, en inglés más bien, se conoce el término de next door guy, que es como el amigo en el que uno confía y que cuando le dice algo, pues uno lo hace más tranquilamente porque sabe que no le está vendiendo algo, sino le está hablando como su parcero, como su amigo, ¿no? Eso es más o menos lo que la gente siente al ver tus comentarios y percibe al escucharte, ¿no? Sí, es que eso desde el principio fue así, es decir, yo desde el principio dije lo que quiero ofrecerle a las personas es un amigo en el que puedan confiar. Precisamente por eso todo lo que tiene que ver con recomendaciones de restaurantes es absolutamente gratuito. Es decir, nuestro equipo y nuestra oficina trabaja para los restaurantes en el año manejando las recomendaciones y los videos que ustedes ven y todo eso no tiene absolutamente ningún costo. Muchas veces yo ni siquiera conozco a los dueños de los restaurantes. Nosotros vivimos de los eventos, vivimos de unos patrocinadores de la sección de Fácil Cocina para los que no cocinan, de una serie de especiales que yo hago con diferentes canales de televisión o con Discovery o con Home and Health, pero el resto, de verdad queríamos que desde el principio estuviera lejos del tema comercial, precisamente para poder decir, oye, este es el amigo que si se equivoca en un determinado momento, se equivoca con el alma y no por nada que tenga que ver con dinero. Entonces, desde el principio estuvo diseñado de esa manera para que tú sientas que no se te está vendiendo nada, que se te está hablando con el corazón, que cuando yo digo, hey, esto es una experiencia que tienes que vivir, este es casi en un 90% que te va a ir muy, muy bien, porque realmente ha sido vivida, experimentada y contada desde el corazón. El amigo, eso es básicamente el asunto. Lo que tú estás diciendo es demasiado correcto, el amigo que te recomienda alguna cosa, ¿no? Y por azares de la vida, la fortuna que tiene Tulio de nacer donde nació, primero en Barranquilla, que la cocina es impresionante, y luego venirse para Medellín, que la cocina de aquí, el amor con el que la gente trabaja es tremendo, ¿ah? Sí, el tema sobre todo más importante creo yo es ese amalgama. No, yo tengo una amalgama desde que estoy muy pequeño porque la mayoría de mi familia son españoles y los otros pues obviamente nacieron en Barranquilla. Entonces hay una combinación ahí muy interesante. Siempre estuve muy cercano al mundo de la comida y de los vinos desde que estaba muy pequeño. De hecho, una de las historias que más suele contar mi mamá es la borrachera o la pea, como dirían en Barranquilla, que me metí cuando tenía 1 año y medio, porque ellos estaban en casa cocinando un pulpo y se levantaron todos a la cocina a ver cómo iba el proceso y dejaron un montón de cunchitos de sobritas de vino en las copas, y yo a esa edad me levanté, caminé y me tomé todas las copitas de vino que tenía. Es decir, ya sabía que había venido a este mundo. Entonces, el crecimiento, y pasé 3 días durmiendo en una clínica, por supuesto. Pero eso me formó mucho, porque el tema era un tema muy bonito. Es decir, nosotros en los fines de semana bien podíamos estar haciendo un sancocho, o bien podíamos estar haciendo una paella, o bien podíamos estar comiendo paella, en vez de acompañarla con pan, la acompañábamos con bollo de yuca, con suero costeño, en vez de usar oli usábamos suero. Es decir, desde muy pequeño tuve esa cercanía y esas profundidades a la cocina mediterránea, digámoslo de alguna forma. Mi abuelo era un tipo que desde muy temprano desayunaba cosas que uno normalmente no estaba acostumbrado en Colombia. Entonces él era tranquilamente el hombre que desayunaba bacalao o que comía chipirones, o que entonces esa cantidad de nuevos sabores que uno normalmente no encontraba en Colombia me fueron formando mucho. De hecho, tuve un tío, porque ya falleció, que era tenía la lavandería española. Él también tenía la lavandería la lavandería que utilizaban todos los barcos que venían de España, y gran parte, aparte de pagarle pues obviamente en dinero, también le pagaban en especias con comidas que llegaban de allá desde 1974, 1975. Entonces teníamos acceso a algo que en general pues las personas en Colombia o en Barranquilla no tenían tan fácil acceso. Entonces vivíamos un mundo de comida muy interesante, ¿no? Que formaba mucho y que daba una visión completamente distinta sobre el buen comer. Qué historia tan interesante. Y es que la historia también se escribe a través de la comida, es lo que nos han enseñado muchos de los chefs que han acompañado nuestro podcast a lo largo de este tiempo. ¿Qué opinas de eso? Es cierto. Tú te das cuenta porque las comidas campesinas, si las sabes leer muy bien, y la mayoría de nuestras cocinas, si no todas, tienen un origen, pues obviamente raizal, tienen un origen en el campo. Simplemente es la expresión de lo que había. Entonces, a mí me da a veces un poco de risa cuando la gente está hablando mucho de uy,
no, hermano, es que esto es lo original o esto no es lo original. Yo siempre digo, hay que romper un poquito eso, porque realmente original o no original es que nuestras abuelas, y desde la época del campo, básicamente se comía y se utilizaba para las recetas lo que se tenía. Entonces, no hay ningún problema en fusionar algunos alimentos en un determinado momento, y ahí mismo tú te venías y te comenzabas a dar cuenta de realmente qué era lo que las sociedades tenían como tal. Tú ves el nacimiento de la hamburguesa, viene desde la época de Atila, y cuando viene toda esta conquista de Europa, inmigrantes comienzan a venir por el puerto de Hamburgo, mira qué casual, hamburguesa, por el puerto de Hamburgo, y a llegar a Estados Unidos. Entonces, mira que hay una historia, se va contando una historia alrededor de la comida, y tú puedes entender ciertas sociedades según lo que comen. Cuando tú te acercas al polo, y tienes la oportunidad de estar con los habitantes, empiezas a entender el hecho de que si tú no te comes algo, todo lo que son las sobras ellos las guardan y luego hacen una sopa que tiene de todo, que puede tener pedazos de pizza, pedazos de hamburguesa, pedazos de todo, porque en una región donde escasea tanto el alimento, por supuesto, pues deben cuidarlo mucho. Entonces comienzas a entender, según lo que se comen, oye, aquí hay escasez o aquí no hay escasez, o cuando comienzas a ver qué hay como ingrediente en cada uno de los platos, comienzas a entender cuál es la dimensión de esa región y, por supuesto, la dimensión de sus cocineros. Hay una gente que cuando uno va, por ejemplo, a tomar vino, le echa unos carretazos impresionantes, y cuando uno habla realmente con los que saben, dicen, no coma cuento, simplemente el mejor vino es el que mejor le gusta a usted, el que más le gusta a usted. ¿Qué opinas de eso? También hay gente de mal gusto. No, mentira, pero sí, claro. Yo digo, con el paladar maluco. No, yo digo exactamente lo mismo. De hecho, saqué un artículo que ha sido muy famoso que se llamaba 10 respuestas para destruir a los chicaneros del vino. Porque es que el tema, se ponen a elevar las vainas de una manera. Si tú vas a España, Italia, Francia, Argentina, Chile, te vas a dar cuenta que para ellos el vino es como para nosotros la aguapanela. Es así de sencillo. O sea, sería como y podrías hacerlo, por supuesto, o con el tema del café también. Nosotros tenemos muchas cosas con el tema del café. El tema es que obviamente que haya quienes les interesa profundamente el asunto y están en libertad de hacerlo, pero no quiere decir que tú necesites convertirte en un experto para poder tomar el vino. El problema de las personas cuando aprenden algo sobre el vino es que quieren demostrárselo a todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo, si tú quieres aprender y saber un poquito más allá del mundo del vino, perfecto, hazlo, entiende todo lo de las perlas, los aromas, todos los aspectos de la historia de la uva, de la vid, o sea, pero tú no sabes no sabes cuál es la nariz del vino, no sabes cuáles son los colores del vino. ¿A quién carajo le importa eso? Eso le importa a ti. Si tú lo sabes, fantástico. Si la otra persona decide no saberlo y lo único que quiere saber es si te toma el vino, si le gusta o no, es porque el vino, yo suelo decirlo de esa manera, es decir, el vino está ahí, si uno está en una fiesta, para hablar con los amigos alrededor del vino, y no al revés. Es decir, no es estar con los amigos alrededor del mundo del vino, ¿no? Que si esta cepa, que si la Malbec es muy lindo como todo. Es decir, sabemos hoy en día especialistas en hamburguesas, no quiere decir que cuando aparece ya alguien que se puede medio considerar especialista en hamburguesa, entonces los demás no saben comer, no, los demás lo que tienen que saber es simplemente si les gusta o no. Entonces, en el mundo del vino, tú lo dijiste muy claro, para ti, el mejor vino del mundo siempre va a ser el vino que te guste más. Y eso es nada, porque eso es, el gusto es palabra de Dios, ahí no hay nada que hacer. Sí, hay algo que se está rescatando, porque se ha perdido, y es los sabores tradicionales de la comida autóctona, no solo en Colombia, sino en cada una de las regiones del mundo, especialmente, y por algo muy curioso, por parte de los jóvenes, como de las nuevas generaciones. Pareciera que hay un fenómeno en el cual se está intentando rescatar esa comida de nuestros antepasados. ¿Qué has visto del tema? Bueno, eso es una cuestión que viene hace muchos años del rescate, ¿no? Muchos lugares lo han logrado, es el tema de Perú, y por eso su cocina, esa defensa de su cocina es lo que los ha llevado a crear una revolución gastronómica y social que ha sido impresionante. Yo suelo decir que ese es un verdadero cacerolazo, es decir, a través de la cocina, obviamente otras cosas también importaron ahí, pero la cocina tuvo mucho que ver para transformar y para cambiar esa historia compleja que ellos venían viviendo de una pobreza increíble y de una problemática social increíble. La cocina ha hecho mucho, de verdad, sobre todo porque les ha traído muchos recursos. Lo mismo
ha pasado en México, lo mismo ha pasado en España y obviamente históricamente siempre los franceses han respetado mucho su cocina y eso los ha llevado lejos. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que rescatar tu cocina para diferenciarte de los demás, eso es una realidad. Es decir, nosotros podemos tener un gran cocinero de pastas en Colombia, pero no por eso vamos a tener los mejores espaguetis del mundo. Los mejores espaguetis seguramente los vas a encontrar en Italia por una razón. No, es que si traigo al mejor chef de espaguetis de Italia a cocinarlos en Colombia, entonces le vamos a ganar a los italianos. No, es que la cocina es mucho más que solamente el plato. Cuando tú te comes un plato, o sea, si tú te llevas una bandeja paisa y te la comes a los pies de la Torre Eiffel en París, no te vas a ver igual. Así la hayas transportado directamente desde Colombia, no te vas a ver igual. ¿Por qué? Porque es que París huele igual, huele diferente a Colombia. Cuando tú estás sentado comiendo, son los aromas de tu tierra, son los colores de tu tierra, son los sonidos de tu tierra los que están complementando la experiencia. Eso es tan cierto que si tú llegas a un restaurante de comida italiana, y puede ser la mejor comida italiana, pero te ponen vallenato a todo taco, no te vas a ver a italiano. Es que la comida es la experiencia, son los sonidos, los aromas, lo que escuchas alrededor. Entonces, la mejor fórmula realmente para uno poder mostrar una cocina que sea interesante para la gente es una cocina que la gente no conozca. Y por supuesto, cualquier persona que no esté en Colombia, que esté mirando de lejos, no va a encontrar platos como un pusandao o platos como una lechona o platos como no los va a encontrar por fuera. Entonces, la única manera de hacer un turismo gastronómico y de elevarse uno y de generar una cultura gastronómica es cuando empezamos a rescatar esos platos por los que las personas de fuera y de dentro del mismo país se pueden comenzar a interesar en nuestra gastronomía, y esa gastronomía nos da un sello. Entonces, bajo ese aspecto, ahí es donde cobra verdadera importancia eso que tú estás diciendo y preguntando, y es el rescate de nuestra cocina. ¿Para qué? Precisamente para eso, para tener una identificación. Obviamente, si tú me preguntas a mí por platos que pudieran representar a Colombia, pues hay muchos, porque Colombia es un país, tenemos muchas regiones y cada uno tiene su propia cocina. Tristemente, entre unos y otros no conocemos profundamente lo que cada uno hace. Pero si a mí me preguntaran por un plato que identificara a los colombianos, hay uno que me llama mucho la atención, que es el tamal, que todavía obviamente conserva ese estilo de preparación prehispánica, pero tiene un pecado, digamos, entre comillas. Ahí hay una fusión, hay carnes y hay pollos, y por supuesto eso lo trajeron los españoles a estas tierras. Si los españoles no hubieran llegado aquí, esos tamales serían, por supuesto, de serpiente o de caimán o de lo que sea, porque no eran carnes que a nosotros nos pertenecieran, son ellos quienes traen estas carnes. Entonces, para mí, uno de los platos que más representa a Colombia y sus diferentes fusiones culturales, indiscutiblemente es la cazuela de mariscos, y es algo en lo que casi nadie piensa. Y hablo en la cazuela, bien sea del Caribe o bien sea del Pacífico o bien sea del Atlántico. ¿Por qué? Porque tiene todo ese fondo en la preparación de la leche de coco. Eso es algo que no se ve mucho en el mundo. Tiene todos esos toques africanos, de los africanos que llegaron aquí, se fusionaron con Colombia. Tiene obviamente todos esos toques de Francia, pero es un plato que nace en nuestras costas colombianas, con ingredientes que siempre hemos tenido en nuestras costas colombianas, y con técnicas que por cientos de años nos han identificado. Entonces, creo que sería un plato fantástico, y en ese rescate obviamente la historia de nuestra gastronomía y la historia de nuestro país, el día que nos sentemos y tengamos una comida que nos identifique, va a cambiar para siempre. Fíjate, Tulio, lo que me pasó con un amigo, un DJ muy importante de música electrónica, al que acompañé a hacer una gira en Colombia, y fue que nos fuimos por todo el eje cafetero, desde Medellín hasta Cali, incluso casi llegando a Cali, desde Antioquia pues hasta el eje cafetero, y a donde íbamos iba pidiendo el plato típico. En todas partes le daban bandeja paisa. O sea, el plato típico de todas las ciudades es bandeja paisa. Es que es el plato más identificado de la cultura colombiana, junto con y sobre todo hacia afuera, junto con el ajiaco. Es quizás uno de los que más identifica a las personas, pero como colombiano. Pero la bandeja paisa, yo siempre digo, listo, si eso es lo que la gente identifica, pues venga para adelante con él. Pero es que la bandeja paisa es una creación muy reciente, hay muchas leyendas alrededor de eso, pero sea lo que sea, es un plato que nació entre los años 50 y 60, es decir, es demasiado nuevo como para identificarnos. Es cierto que todas estas tierras y el eje cafetero y
y todo esto, Antioquia, y bueno, toda la gran Antioquia, a la postre, si tú te pones a verlo, ellos sí comían este tipo de comidas toda la vida, pero todo separado, es decir, se servía el arroz por aparte. Si tú le preguntas a un antioqueño que tenga 60, 70 años, ellos mismos te van a decir, no, la bandeja paisa no la conocíamos en ese entonces. Nos servían todo por separado, nos servían los frisoles, como dicen aquí, algunos los frisoles con coles, servían el arroz por aparte, servían la carne por aparte, es decir, y las personas lo comían así. Parece ser, hay dos versiones, una que esta bandeja paisa se la inventaron en un restaurante en Bogotá, en un restaurante pequeño, y otra que es quizás la que yo más creo, que se la inventaron en una fiesta, aparentemente en un matrimonio en Santa Fe de Antioquia. Alguien simplemente que no sabía cuál era la logística, habían servido todo para que la gente se sirviera, y esta persona se encontró una bandeja y cogió la bandeja, y como era una persona muy respetada, simplemente se sirvió todo ahí a pedacitos y la gente empezó a seguir exactamente el estilo. No sé cuál sea la historia, pero lo que sí sé realmente es que es un plato demasiado reciente como para decir que nos puede identificar. Fuera de eso, es un plato que no habla 100% de Colombia, como te dije yo, Ortica, sobre la cazuela de mariscos, porque si tú te pones a ver, es un plato que, y me parece divino por eso, y lo defiendo adicionalmente. Si ese ha de ser el plato que identifica a Colombia, yo feliz, porque me fascina la bandeja paisa. Pero resulta que cuando tú comienzas a destructurarlo un poco, comienzas a encontrarte algo muy curioso. La bandeja paisa, lo único que tiene nuestro es la arepa, que es maíz, los frisoles que ya se está discutiendo porque se han encontrado rastros de frijoles en otras culturas. De resto, mira, el arroz es asiático, el chicharrón fueron los españoles quienes trajeron aquí a los cerdos, y la técnica del chicharrón, de esa fritura, por supuesto, es muy de los africanos, también de los españoles con el tema de sus torreznos. El chicharrón que nosotros nos comemos aquí es el torrezno español. El huevo lo pone la gallina la entraron los españoles también por México, tampoco nos pertenecía. La carne de res, las vacas las trajeron los españoles. El plátano es creo que es de las islas del Caribe, si no me está fallando la memoria. ¿Sí me entiendes? Entonces es una amalgama de culturas a la hora, la verdad, que es muy válido, pero en el fondo a veces uno dice que tanto puede representar como plato nacional lo nuestro, ¿cierto? Como de repente un tamal sí representa, o como una cazuela de marisco sí representa, ¿no? Pues fíjate que ese debería de ser un trabajo de emprendimiento para la gente que está en las universidades y que está empezando a salir, ya para empezar a cambiar de tercio nuestro programa hacia el tema del emprendimiento. ¿Qué tal si por cada ciudad se ponen a hacer una investigación de los verdaderos platos típicos y los vuelven el plato de la región como tal, y no simplemente hacen la fácil, que es decir, la bandeja paisa, que está en varias ciudades? Sí, lo hay, ¿sabes? Y hoy en día hay muchos cocineros jóvenes. O sea, si tú ves el trabajo de Leonor Espinosa, es un trabajo impresionante. Hay muchos cocineros en Colombia, y muchos conocidos, muchos no tan conocidos, que trabajan en esto, y sobre todo están trabajando mucho con eso que tú dices, con sus productos locales. Es decir, no simplemente hay que irse a la búsqueda de una cocina colombiana, sino también a la búsqueda de esos productos que tenemos hoy en día y que representan cada una de nuestras regiones, que por supuesto en los últimos cientos de años han ido cambiando. Hay regiones que han ido dando la vuelta en los productos que producen, y por supuesto eso toca su gastronomía, su cultura, toca absolutamente todo. Entonces sí, fantástico, eso se ha buscado mucho. De hecho, hay muchos críticos que dicen que falta un poco más de trabajo en las universidades y en las escuelas para que los jóvenes sean conscientes de no estar mirando siempre para afuera. Porque en el tema de tú mirar siempre para afuera, listo, es que la dificultad para los jóvenes a veces es que se van a estudiar cocina a Francia, al cordon bleu en Francia, o en Estados Unidos, o en Argentina, y cuando llegan a Colombia, pues obviamente se resisten y dicen, no, yo no me fui a estudiar a Francia para venir a cocinar sancocho, de ninguna manera. Entonces esa pérdida a veces de esa identidad, de ese orgullo, es lo que nos aleja de nuestro propósito. Obviamente, contrario a eso, hay muchas personas que han salido a estudiar en muchos lugares del mundo, y cuando llegan a Colombia comienzan a cocinar productos colombianos con las técnicas que aprendieron afuera. Ahí es donde comienza a cobrar mucho valor una nueva gastronomía colombiana, porque yo creo que también podríamos hablar de eso, no solamente de la histórica, sino también de la que comienza a gestarse ahora,
en la medida que los jóvenes comienzan a mirar más hacia adentro que hacia afuera y en la medida que pueden comenzar a combinar técnicas de la alta cocina francesa con la técnica de los indígenas del Chocó, por decir alguna cosa, y empiezan a mezclar cosas muy bonitas basándose en productos de aquí. Hay muchos, aquí hay un restaurante en Medellín que se llama Carmen, que es muy famoso, está en Medellín, está en Cartagena, y siempre le ha ido muy bien porque increíblemente ella es norteamericana y su esposo también, Rob, son Carmen y Rob, y a mí me llama la atención cómo utilizan las más altas técnicas del mundo, pero todo lo que cocinan lo hacen con productos colombianos y haciendo evocaciones a las costas y a los bosques y a las selvas colombianas. Entonces te encuentras una comida y un producto muy, muy interesante y empiezas a entender ahí lo que yo te decía al principio. Si tú vas a su restaurante, es increíble, el 90% de su público siempre son extranjeros, es decir, es la gente que desde afuera está apreciando la cocina y los sabores de nosotros. ¿Qué va a querer venir aquí un italiano a comerse una pasta colombiana, por favor, hablando en serio? Es que aquí somos así, aquí llega un francés y dice uno, no, vamos a llevarlo a este francés, vamos a llevarlo a Crepes and Waffle para que aprenda a comer crepes, ¿no? ¿Quién dijo? O sea, no le vamos a ganar a sus crepes de afuera, o sea, que sean buenos o malos. Sí. La discusión de un gringo con una mesera en un hotel hace más o menos un mes que la protagonicé. El tipo discutiendo porque no quería que le trajeran un café americano, sino uno colombiano. Es eso, es decir, es que mientras nosotros no seamos orgullosos de lo que nosotros tenemos, estamos mal, porque cuando la gente viene aquí y se interesa en algo de la comida, ¿qué es lo que quiere probar? Lo de aquí. Si viene un español, ¿yo por qué le voy a ir a servir una paella? O sea, estoy loco. Él tiene demasiadas paellas allá. Si quiero algo cercano, por lo menos decirle, mira, te voy a servir un arroz atollado para que lo compares con tu paella, porque ese es el nacimiento como tal del arroz atollado, indiscutiblemente. Entonces, es eso, es dar una visión completamente distinta, pero lo primero que tenemos que tener es un orgullo por lo nuestro. Nosotros sufrimos de una pena histórica horrible, es decir, aquí a todo el mundo le da pena la bandera. Si a ti te ponen, hay que ver en otros países cuando la gente canta el himno, lo cantan y se rasgan la garganta cantando su himno. En Colombia somos ahí como, oh, gloria, y, o sea, ni nos sabemos más allá de la primera estrofa porque nos da pena. O sea, eso es como una imposición y no debiera de ser así. Nosotros, de verdad, tenemos que reaccionar en la comida, en nuestros símbolos patrios, en nuestro país, en decir que soy colombiano con demasiado orgullo, porque nos damos demasiado palo y eso nos aleja cada día más de la meta de dejar esa pena histórica tan tonta que tenemos, ¿no? Y la semántica, porque como te decía este gringo, le dice la mesera, ¿quiere un capuchino o un americano? Y él no, quiere un colombiano. Claro, obviamente le estaba ofreciendo café colombiano, pero con una forma en que nosotros lo decimos aquí. Pero bueno, es más o menos lo que me pasó a mí cuando llegué a Argentina en algún momento y yo pedía, dame un tinto al final de la cena y me ponía, cuando ya me habían servido la tercera copa frente a mí, le dije, hombre, yo te estoy pidiendo un tinto, ¿por qué me estás poniendo copas de vino? Me decía, porque te está pidiendo un tinto. Yo no, lo que quiero es un café. Haberlo dicho antes, un café. Ok, es distinto. Sí, por ejemplo, en Venezuela eso me pasó. Entonces el tinto para nosotros, para ellos es el guayoyo. Nunca se me olvidará la palabra. Entonces imagínate, es decir, claro, hay problemáticas ahí de semántica que bueno, eso no me preocupa tanto. Me preocupa más en que realmente cuando le sirvan el café americano sea un café colombiano bastante bueno, ¿no? Que sea americano de Sudamérica. De América, claro, así es. Pero sí valdría la pena revisar los nombres que le damos a las cosas y y el por qué, ¿no? El preguntarse el por qué creo que es una de las cosas más importantes en la vida para cualquier cosa que uno vaya a hacer. ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Cuál es la razón? Y no simplemente hacer las cosas porque sí, sino cuestionarlas, que creo que es uno de los éxitos de todo emprendedor, el cuestionarse, ¿no? Preguntar dónde puede solucionar alguna cosa para el bien común, y ahí es donde va a encontrar el gran filón de negocios. Si tú solucionas algo que necesite la sociedad, el país, una persona, un amigo tuyo, incluso un hijo tuyo, puede ser que en esa solución encuentres un gran negocio y nunca te has dado cuenta. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escuchando Ando. Escuta e empreende. Maná, crianza orgánica,
Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Alejo, para ti, compadre. Y hablando de negocios, pues cuéntanos cómo te ha ido con los emprendimientos que has lanzado de alimentación. Sobre todo hay mucha gente que está en España escuchándonos en este momento o en Estados Unidos y no conoce mucho el tema de el movimiento tan grande que has hecho con Tulio Recomienda y los emprendimientos que has venido llevando a cabo. Es decir, te conocen pero desde de la época pasada, de cuando eras cantante y demás. Entonces, compártenos. Yo empecé hace como 13 años, por una de esas casualidades de la vida, a hacer un programa que se llamó Gastrosofía, que fue ya, yo creo que el cambio de mi vida completo. Obviamente para mí era muy fácil hacerlo por lo que te contaba, desde que yo estaba muy pequeño, estaba muy cercano al tema de la comida. Cuando empieza todo este tema del show mediático de la cocina, como show mediático con Anthony Bourdain y como Andrew Zimmern y con, bueno, todos los canales de televisión haciendo sus programas de viaje y gastronomía, un canal de aquí me dice, hombre, vamos a hacer un programa de televisión así, y nace lo que se conoció como Gastrosofía, que en su momento fue un fenómeno chiquito, pero fue fenómeno, y eso definitivamente cambió mi vida. Desde allí yo empecé a darme cuenta que las personas necesitaban ese amigo que decías tú al principio, que les pudiera mostrar una serie de experiencias de dónde ir a comer, dónde ir a pasarla rico, y empecé a decir en ese entonces que iba a crear el medio de información más fuerte y más fiel para que todo el mundo supiera a dónde ir. Y empecé primero con una aplicación que quebró, que no me funcionó. Luego me metí en un negocio de unas páginas web y entonces creé toda una comunidad de vinos que se llamaba soyvino.com, recorrí el mundo con ella y por supuesto también quebró, no funcionó. Y empecé simplemente en redes sociales a contar un poquito de las experiencias que iba recogiendo a la medida que iba viajando por mi ciudad donde vivo hoy en día, que es Medellín. Después me fui extendiendo a otras ciudades, luego a Latinoamérica, luego a Estados Unidos, y empecé a contar experiencias por todas partes del mundo. Entre eso comencé a hacer, digamos, que una especialización hamburguesera, aunque suene raro. Escribí un manual de la hamburguesa perfecta con las 15 condiciones. Un tipo bastante desocupado pasó en una vaina así, porque fueron 2 años de trabajo, de observaciones, hasta que dije, bueno, esta es la manera en que se debe preparar una hamburguesa para que uno jamás en la vida falle en lo que está sirviendo a la mesa. Y a partir de ahí nace por primera vez la idea de hacer un concurso para que las personas me ayudaran a elegir cuáles eran las mejores hamburguesas de cada una de sus ciudades, para darle más visibilidad a los empresarios, a los emprendedores, a la gente que estaba alrededor del mundo de las hamburguesas artesanales, y para que las personas comenzaran a entrenar su paladar probando muchas hamburguesas en el tema del buen comer y de comenzar a identificar con un producto que todos entendieran. Entonces se eligió la hamburguesa, se lanzó el Burger Master, y el Burger Master ha sido un fenómeno tan grande. Acabamos de terminar hace una semana, se sirvieron más de 2 millones de hamburguesas y se recaudaron para el país, o se hizo un movimiento económico y social de más de 28 mil millones de pesos. Hace un movimiento de dinero muy, muy interesante y reactiva la economía de una manera muy bonita. Entonces empieza uno a darse cuenta que la gastronomía como tal, además de todas las cosas que tú has dicho, sirve para muchas cosas realmente, para muchas cosas, y entre esas para impulsar con mucha fuerza la economía de nuestro país. Y hermanitos de ese Burger Master siempre viene el Sushi Master y el Pizza Master también, ¿no? Tulio, si hay algo que me hace entender cuando un emprendedor está al nivel pro, es cuando habla casi que con orgullo de sus quebradas. Sí, pero y lo dices con una tranquilidad enorme. Sí, pero es que yo se lo digo a la gente, o sea, tú te vuelves, cuando tú has hecho tantas cosas y te has dado tan duro en esta vida, obviamente cuando uno mira por el retrovisor trata de analizarlo. Entonces por eso es una constante lucha de decírselo a las personas: no tengas miedo a fracasar, porque del fracaso se aprende más que del triunfo. No quiere decir que para triunfar tengas que trabajar, que fracasar, por supuesto,
trabajar sí tienes que trabajar mucho. No tienes que fracasar, pero cuando fracasas es un respiro, es una oportunidad, es una manera de irte dando cuenta y de irte curtiendo que nada te puede pasar y comienzas a entender muchas cosas sobre ti. Yo hoy en día ya no tengo miedo a ningún negocio, es decir, realmente ya cuando me meto con una cabeza fría, completamente distinta a como lo hacía antes, es decir, le vas restando pasión porque la pasión te roba algunas cosas en el tema de los negocios y comienzas a pensar con una fortaleza y con una seguridad que realmente te hace imbatible. Entonces, yo soy feliz de decir eso. Hay días que yo a veces digo como todos los días fracaso un poquito más en una u otra cosa. Entonces digo, me he vuelto un poco adicto al fracaso también. Es decir, cuando algo no me sale, yo no soy de las personas que se echa a morir porque no me salió, sino que es como si me prendieran una mecha. Es como cuando la gente dice un bobo cariado. Es como cuando algo no te salió y tú dices, pues pucha, o sea, aquí es donde voy a empezar a cambiar y a reformarlo todo. Entonces, no se puede temer a eso, hay que hablarlo con claridad y yo por eso lo digo con total tranquilidad. Yo soy un tipo al que le quitaron su apartamento, sus carros, pasé muchos años siendo señalado como fracasado, hasta el día que dije, sí, lo soy, ¿y qué? Realmente cuando uno aprende a fracasar y se mete en la película de que sí, de que puedes ser fracasado en ciertos momentos de tu vida, comienzas a tener un aspecto muy distinto, empiezas a perder el miedo. Cuando yo me reúno con las cámaras de comercio, en estos días me reuní en un foro que estuve dando para la revista Semana y ahí tuve la oportunidad de estar con la gente de la Cámara de Comercio y me decían, Tulio, es que es bueno que se cuente porque el 75% o 70% de los emprendedores con magníficas ideas de negocio nunca las arrancan por temor al fracaso. Entonces hay que decir a la gente que hay que dejar la pendejada y el miedo al fracaso. Hay que lanzarse, hay que empezar a caminar. Cuando tú empiezas a caminar, la vida misma te va dando respuestas. No vas a pegarle de pronto a la primera y ojalá que sí, pero cuando vayas en la cuarta o quinta, el mundo se te va a abrir de una manera muy distinta y vas a poder generar fenómenos enormes, ¿no? Sí, hay como algo curioso y es que cuando uno es joven tiene mucha energía, muchas ganas y mucho afán. Y eso lo lleva a hacer grandes cosas, pero también a estrellarse rápido. Y cuando ya está más maduro, pues piensa un poco mejor las cosas. Igual no es propiamente el temor, pero sí la experiencia la que lo lleva a pensar a uno tal vez un poco distinto y sobre todo a ser más honesto en lo que hace. Y la honestidad es una de las cosas que ayuda a que la gente salga adelante muy fácilmente. Lo digo, por ejemplo, por lo que haces tú en este momento con el tema de las recomendaciones. Lo haces de una manera sincera, no lo estás haciendo simplemente por vender y ya. Y eso se nota, y eso es lo que de pronto mucha gente cuando arranca por el afán de coger pesos, de coger dinero, no lo hace de esa manera, ¿no? Tú sí, vas aprendiendo con los años. Yo trabajo con 3 principios y lo complemento con un cuarto siempre y es, 1, tú debes hacer que las cosas sucedan. No te puedes sentar a esperar respuestas de la vida o premios de la vida, porque la vida a la postre no te debe nada, tú se lo debes todo a ella. Entonces yo he sido un tipo, por ejemplo, mi primer disco, para yo poderme volver cantante cuando nadie me paraba bolas, ¿qué hice? Pues lancé un sencillo y yo mismo lo compré completo en todas las discotiendas, salí con todos los amigos y toda la gente y agotamos el disco en un día. Y al día siguiente yo era el artista que más discos había vendido en Colombia en la historia de los últimos meses. Y al día siguiente estaba firmando un contrato con una gran casa disquera. Es decir, uno las cosas tiene que empujarlas. Uno no simplemente cuando algo no te funciona de primerazo, uno no va a decir simplemente, ay, no me funcionó y no. Yo estuve en este tema de la gastronomía, llevo 12 o 13 años dándole con fuerza y te voy a decir que, entre comillas, me pude dedicar 100% a esto o me he podido dedicar 100% a esto a partir del año 2016, o sea, apenas hace 4 años, o sea, realmente 3 años, 3 años larguito. Entonces tú miras y dices, pero trabajaste 13 años, sí, con pasión, con entendimiento y con bondad, y esas son mis 3 reglas máximas en las que les digo a las personas, si tú siempre aplicas estas 3 reglas, siempre vas a triunfar. Y te las voy a decir así rápidamente. Pasión, 1, si tú tienes pasión, y te enamoras del producto o del servicio que tú vas a vender, siempre te va a funcionar. Es decir, yo le digo a las personas, conviértete en lo que vas a hacer y de esa manera los demás te van a seguir. O sea, yo simplemente no vine
hacer que muchas personas me dicen como, no, es que le pegó a lo del Burger Master. Oye, no, espérate. Llevaba 13 años estudiando gastronomía y metiéndome en el tema, pero adicionalmente, mira lo que te dije hace un rato, me demoré 2 años antes siquiera de pensar en el evento estudiando las hamburguesas. Entonces, ¿por qué? Para terminar entendiendo, y yo no estaba pensando cuando estaba estudiando las hamburguesas, investigándolas por todas partes del mundo y buscando las mejores, yo no estaba pensando, no, lo voy a hacer porque voy a hacer un evento. No, la vida simplemente me llevó al evento. Yo lo que quería realmente era entender perfectamente este tema hasta que me convertí en la hamburguesa. Entonces yo le digo a las personas, búscate algo que aun cuando estés descansando, te apasione tanto que estás pensando en ese algo. Ese es el primer secreto. O sea, que si yo me voy para una playa y me echo en la playa a mirar el sol y el mar, en mi cabecita empieza a funcionar cómo mejorar mi emprendimiento. Eso te va a asegurar algo muy bonito. 2, entendimiento. Cuando digo entendimiento tienes que saberlo todo sobre tu emprendimiento. Tienes que ser el mejor sobre tu emprendimiento. Porque mucha gente dice, no, es que yo me quiero meter en esto porque necesito ganar plata. Bailas, perdiste. Estás destinado al fracaso a menos de que tengas un golpe de suerte. Uno debe meterse en un emprendimiento para convertirse en el mejor de ese emprendimiento. Esa sí debe ser la búsqueda. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ni seguir ni comprarle a los mediocres. A la gente compra y sigue ¿a quién? A los mejores. Cuando tú tienes la oportunidad, tú te comes la mejor comida o la mejor disponible para tu presupuesto y sigues y lees a los mejores en las redes y sigues. Entonces tu lucha debe ser saber tanto sobre tu emprendimiento que la gente termine comprendiendo que tú eres el mejor en lo que estás haciendo porque te van a querer seguir. Y cuando digo al final bondad, no creo en ninguna otra cosa más que en sembrar en la vida. Eso es una cosa cuántica y real. Cuando tú le entregas a la sociedad te devuelve. Es una cosa impresionante. Cuando tú estás pensando hacer un emprendimiento, no para llenarte de plata, sino para servirle a los demás, para solucionarle a los demás una necesidad que tienen, ya estás del otro lado. Es como si la misma sociedad y el universo dijeran, este tipo es útil para el universo, este tipo le es útil para la sociedad, y el mismo universo empieza a empujarte. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si te metes con ese convencimiento te va a llover la plata, no importa, eso va a venir después. Pero lo primero que tú tienes que tener es una noble intención al desarrollar un proyecto. Una noble intención de servirle a la sociedad, a tu familia, a tus amigos y por supuesto a ti también, pero una noble intención para que el negocio de verdad surja y funcione. Sí, excelente. Y lo más curioso de todo es que todos los días la gente se levanta y dice, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo cambio? ¿Cómo pivoteo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué más aprendo? Pero lo que estás diciendo son reglas que llevan miles de años en la humanidad, ¿no? Claro, es que yo no me las he inventado. Yo simplemente, cuando no entendía qué era lo que pasaba, comencé a mirar qué era lo que tenían los grandes emprendedores del mundo y me empecé a encontrar con este tipo de cosas. Yo decía, claro, el secreto máximo es porque el mejor negocio es pensar en los demás. Y uno dice eso y la gente dice, ay, no, pues ya me vas a evangelizar. No, el mejor negocio es pensar en los demás. Cuando Steve Jobs, si te pones a mirarlo de esa manera, yo no miro mucho tampoco estos emprendedores porque me parece que todo el mundo los usa demasiado. Voy a hacer una máquina, mira que él decía, voy a hacer una máquina que hasta un niño de 3 años pueda manejar. ¿Qué estaba haciendo él ahí? ¿Pensando en él? No, estaba pensando en que las personas necesitaban algo simple para poder manejar. Entonces, por eso te digo, el mejor negocio es pensar en los demás. Si tú escuchas, ¿qué es lo que nos suele pasar? Oímos a alguien hablando de problemas y uno se mete, sí, es que es el colmo. Yo le digo a la gente, hey, cierra la boca cuando escuches que alguien está hablando de un problema. ¿Por qué? Porque si tú, en tu inteligencia, te das cuenta que tú pudieras solucionar ese problema, tendrías un negocio espectacular. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo que sí es un ejemplo, mira, es un ejemplo súper sencillo y es real. Mira cómo nos cambió, yo no sé cuántos años tienes tú. 42. Hoy estoy cumpliendo años. Hoy estoy 43. Bueno, happy birthday to you, pero entonces a ti también, estás viejo, loco, qué vaina, yo también. Oíme, entonces a ti te tocó que cuando íbamos al aeropuerto había que cargar las maletas no tenían llanticas.
uno tenía que cargar y usar a los maleteros y salía uno con los papás y los papás le encaramaban uno las maletas y uno tenía que cargar las maletas porque las llantas en las maletas en 1973, 75 no existían. Y durante muchos años fue así. La primera vez que yo le puse llantas a una maleta, yo ya tenía 20 años, o sea, te estoy hablando de 1990. Entonces vendían unos carritos que se habían inventado para montar la maleta y uno jalaba la maleta. Y después resulta que de buenas a primeras hasta los morrales hoy en día tienen llanticas. Entonces, ¿qué pasó? Un tipo llega al aeropuerto de Puerto Rico y se baja con toda su familia y tiene todas sus maletas, obviamente sin llanticas, y no había maleteros y todo el mundo estaba peleando y todo. ¿Qué hizo el hombre? Se quedó callado mirando qué era lo que pasaba y se le iluminó la cabeza porque dijo, güey, pucha, esto es muy fácil, es ponerle unas llanticas. Y apenas llegó a San Juan de Puerto Rico, agarró y le clavó unas llantas, compró una ferretería, unas llantas y se la atornilló a las maletas y ahí empieza todo un cambio de la forma de viajar en el mundo con una cosa tan sencilla como unas llanticas. ¿Por qué? Porque el tipo dijo, no, yo me quiero llenar de plata con esto. No, el tipo dijo, ¿cómo soluciono yo este problema por el que todo el mundo se está quejando? Por supuesto, ya lean esa historia, que es una historia muy bonita. El hombre llega a Estados Unidos a tratar de vender esa vaina y todo el mundo se le burlaba en la cara porque decían, eso no va a funcionar. Creo que fue Macy's, la gran cadena de almacenes, la que le dijo, oye, sí, me gusta la idea, y por primera vez saca una maleta con llanticas y hoy en día toda la humanidad, desde el timbo al tambo, tiene maletas con llanticas y ya no necesita tanto a los maleteros. El tipo es el enemigo de los maleteros, por supuesto, pero mira cómo en la observación de una cosa tan sencilla, ¿sí? Sale algo así, porque todo el mundo vive diciendo, no, es que ya todo está inventado. ¿Quién dijo? No todo está inventado. No todo está inventado. Para soluciones de problemas, tenemos más problemas que soluciones. Necesitamos buscar más soluciones que problemas y el mundo del emprendimiento pues va a cambiar totalmente. Sí, también rescato mucho lo que dices, que no lo hace la gente de mala onda, pero no se imaginan lo duro que es escuchar que alguien le diga a uno que se lo ganó, que le pegó al perro, o que quede buenas con ese proyecto con el que le fue bien, porque en ese momento cuando le dicen a uno eso, en 3 segundos pasan años y días y noches en las que uno se mató tratando de sacar el proyecto adelante y la gente no tiene idea de cuánto sufrió uno para llegar allí, ¿no? Claro, pero ese es el secreto, por eso no todo el mundo lo hace. Porque entonces cuando las personas dicen, esto es muy fácil, venga, yo lo voy a hacer, entonces se estrellan contra una pared. Y digamos, entre comillas, que eso protege tu emprendimiento también a la hora de la verdad, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas al respecto. Por ejemplo, en el restaurante El Bully, algún día le iban a firmar una camiseta, a dibujar una camiseta a Ferran Adrià, un pintor muy famoso, y le dice a alguien, que rápido lo hizo, o sea, le hizo un dibujo en una camiseta así de fácil y ya. Y el tipo se molestó y dice, no señor, no fue tan fácil, llevo toda mi vida pintando para hacer esta camiseta. Claro, lógico, eso es. Hay cualquier cantidad de anécdotas de lo duro que es sacar adelante los proyectos, y pues qué bueno que nos compartas todas tus enseñanzas y la manera en la que lo has hecho. No hay nada bien ni mal hecho, simplemente es cómo se hace, y los principios que tienes, pues lo que decíamos, son milenarios y los estás llevando a cabo. Me imagino que ahora con tus proyectos vas a ser un poco más global, porque pues hay cualquier cantidad de lugares del mundo donde quisieran mover la economía como se está moviendo en Colombia gracias a tus ideas. Dale, muchas gracias, hermano, te agradezco mucho, y bueno, sí, espero que esto por el momento, pues yo sí estoy lanzándome básicamente a que logremos coger todo nuestro país, logremos sentar a todo nuestro país en paz alrededor de muchas mesas, de las del burger, las del sushi, las del pizza, y una serie de eventos nuevos que se están planeando. Y bueno, si la vida me da vida, tengo que decirlo de esa manera, y tiempo y ganas, pues por supuesto trataré de extenderlo lo más que pueda. Muy bien, Tulio, pues muchas gracias por acompañarnos en Escuchando Ando. Nos vemos en el camino, y si no, nos escuchamos en Escuchando Ando. Dale, hermano, un gran abrazo. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local
transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.